levantan con la glucemia por las nubes, ¿sí? Antes decíamos no puede ser porque ya no hay impacto de la comida en esa glucemia de la mañana, ¿no? Bueno, sí, puede haber incluso impacto todavía de lo que comieron el día anterior. Entonces, la dosificación de insulina basada en control de carbohidratos tiene limitaciones, ya lo dijimos, es necesario contar con métodos para ajustar la insulina en base a comidas mixtas, aunque tenemos la dificultad, como les decía recién, que los algoritmos son más complejos que con carbohidratos solos. O sea, ya de por sí es difícil enseñar control de carbohidratos, imagínense qué complejo que es encima de que tienes que tener en cuenta la grasa y la proteína, que ni siquiera nosotros sabemos bien cómo hacerlo, ¿sí? Para el paciente es algo mucho más difícil. Pero bueno, insisto con este concepto de tener el concepto, de saber que es necesario y que quizás uno como profesional puede detectar a qué paciente está preparado para ir, ¿sí? Por esto. Ni que hablar pacientes con bomba, ya digo, es como un mundo aparte, que es mucho más sencillo. Bien, entonces no hay un algoritmo unificado, digamos, no, todavía no tenemos la respuesta a de qué forma hay que hacerlo. Pero sí sabemos que se requiere insulina adicional y el ajuste depende de la cantidad y la sensibilidad individual y sabemos que se tiene que adaptar a cada persona, ¿sí? Digamos, esto también hay mucha, varía mucho de persona a otra, entonces podemos ver personas que tengan más, ¿sí? Impacto de la grasa y la proteína que otras, ¿sí? Entonces, no sé si puse algo más y si no lo quiero explicar. Sí, no. Entonces, ¿cuál es mi conclusión al respecto? Esto es lo que dicen los estudios. ¿Qué hago yo? En pacientes, o sea, si yo voy a aumentar, recuerden siempre que el bolo es importante aumentarlo en porcentaje, ¿sí? Pensar en qué porcentaje yo voy a aumentar esa dosis en bolo. Obviamente no arrancaría nunca con un paciente decir, bueno, te voy a agregar un 60% de insulina para esto, ¿no? Vamos a ir siempre de a poco, con mucha precaución. Obviamente es indispensable, si tiene monitoreo continuo nos da mucha más tranquilidad porque podemos verlo fácilmente. Si tiene monitoreo capilar, ya agregar insulina por la grasa y la proteína me daría mucho miedo, ¿sí? Porque estaría pudiendo ver específicamente cómo fue esta excursión, cómo fue esa curva con el tiempo. Pero con un sensor de monitoreo continuo sí quizás podríamos ya empezar a probar. Aumentando un 20%, yo arrancaría así, como bueno, un 20% de esa dosis. También se puede dividir el bolo, ¿sí? Algo que se usa mucho es esto de dividir el bolo. Es decir, bueno, a ver, en vez de ponerte el 100% del bolo antes de la comida, partamos ese bolo, ¿sí? Hagamos un 70-30, un 60-40, ¿sí? Entonces, agrega esta cantidad y no te pongas todo junto. Ponete una parte antes de comer, ¿sí? Y dejamos otra parte para dentro de 2 o 3 horas, ¿sí? Te aplicás la segunda parte del bolo para cubrir esa segunda excursión que sabemos que vas a tener dentro de un rato, ¿sí? Prueba y error. Claro. Siempre y cuando en el monitoreo continuo viniera subiendo. Claro, sí. Por eso con el capilar no podés. No, con el capilar no, yo no. Es a ciegas. Sí, con el capilar es como trabajar a ciegas, yo no lo haría porque no lo haría. No sabes cómo. Pero bueno, obviamente le enseñamos al paciente y le decimos, mira, si vos ves que la glucemia, ¿sí? Está actuando de esta forma, tal otra, no te lo pongas, o te agregas más, o te agregas menos. Esto tiene que ver, insisto, tiene que estar muy educado el paciente para ya de por sí arrancar con esto, ¿sí? O sea que el paciente, esto es para pacientes que ya gestionan bien, ¿sí? El tema, lo manejan bien. Bien. Bueno, y para seguir complejizando la situación, otro factor que quién sabe cómo manejarlo, ¿sí? Adecuadamente, porque esto sí que realmente es difícil, la actividad física. ¿Por qué digo que es difícil? Porque no solamente varía de una persona a otra persona, sino que varía en la misma persona, dependiendo del día, dependiendo de qué cantidad entrenó, si hizo un tipo de ejercicio, otro tipo de ejercicio, la hora, es toda una dificultad. Entonces, ¿qué vas a hacer después de comer? Es otra de las preguntas que siempre se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si va a haber una actividad posterior a la comida, va a requerir un ajuste de esa insulina, ¿sí? Por esa actividad que va a ser posterior. Entonces, ¿qué sabemos respecto a la actividad física? Que hay un montón de factores que repercuten en la respuesta glucémica, al ejercicio y que no hay una indicación precisa para todos los pacientes por igual. Puede generar tanto ahí me comí una R, te tengo que agregar, hiper o hipoglucemia, ¿sí? ¿Alguno se puso un sensor alguna vez? Hoy alguno se va con el sensor puesto. Si se animan. A ver si nos llevamos sorpresa. A ver si nos llevamos sorpresa. Bueno, sí, vos sí, me puse el sensor. Bueno, a mí por ejemplo me impactó, ¿sí? Cómo me sube la glucemia a la hora de hacer ejercicio. O sea,
arranco el ejercicio, juego al fútbol, 1 hora de fútbol, me sube 30, 40, 50, termino de hacer ejercicio, automáticamente baja y voy directo al aire. ¿Sí? No tengo diabetes, obviamente hago la aclaración, pero quiero decir, el ejercicio es hiperglucemiante, no olvidemos este concepto. ¿Sí? El ejercicio va a aumentar la glucosa y va a generar la hipoglucemia en general y posterior. ¿Sí? Entonces, el otro día tuve una paciente también que juega al fútbol, digo, la paciente mía de hace un montón de años, re enojada, me dice, Luján, yo hago actividad física porque todo el mundo me dice que para mejorar la diabetes tengo que hacer actividad física. No voy a jugar más al fútbol, me dice, porque se me va me sube a más de 200. No puede ser que arranque con 10, entonces sí termino. A ver, tranquila, bueno, vamos a ver cómo lo podemos gestionar, lo podemos manejar. No dejes de hacer actividad física, menos si te gusta jugar al fútbol, vamos a buscar la manera, ¿sí? No es tan sencillo realmente manejar el tema de la actividad física. Entonces, dependiendo de cada caso, puede requerir ajustes previos, durante y posterior al ejercicio. ¿Sí? Está dependiendo mucho de cada caso en particular. Y esto es importante. Entonces, ¿de qué va a depender? Del momento de que va a hacer la actividad, del tipo de actividad y de la duración. ¿Sí? Entonces, hay como así, de forma general, 3 cosas que podríamos hacer a la hora de ajustar la insulina o hacer algún tipo de ajuste de tratamiento por la actividad física. Por un lado, reducir la dosis prebolo, porque sabemos que esa actividad física le puede generar una hipoglucemia posterior. Entonces, reducir la dosis prebolo entre un 30% más o menos por una actividad moderada, una caminata, una salida en bicicleta, ¿sí? Algo no muy intenso y que no se vaya a extender mucho en el tiempo. Y un 50% para una actividad física intensa o de larga duración. ¿Sí? Es decir, sí, vamos a hacer de cuenta, el paciente va a jugar al fútbol 1 hora después de merendar. Bueno, entonces, del bolo que vos calculaste para la merienda, vas a ponerte la mitad. Si te daba que te tenés que poner 8, te vas a poner 4. ¿Sí? Lo vamos a manejar de esa manera, vamos a ver cómo le va y a partir de ahí vamos a ver cómo seguimos. Esto es como una primera aproximación, ¿sí? Y sobre todo tener en cuenta esto, siempre es mejor que tengan hiper y que no tengan hipos, eso siempre, ¿sí? La protección de la hipoglucemia es lo primero de lo primero, siempre tenemos que proteger que no tenga hipo, ¿sí? Y después vemos cómo vamos mejorando las hiper. Bien, esto es una de las cuestiones. La segunda cuestión es agregar carbohidratos, ¿sí? Por ejemplo, si la actividad física está lejos de una comida, ¿sí? Donde no requiere ajustes de insulina, vamos a decirle al paciente que obviamente tiene que conocer su valor de glucosa previa. Ningún paciente con diabetes tipo 1 puede hacer ejercicio sin conocer su valor de glucosa previa. Y en base a eso vemos si es necesario adicionar un carbohidrato o no y cuánto, ¿sí? También depende mucho de cada paciente. Si el paciente de repente está con 160, 150, 160 y va a hacer una actividad física, quizás no requiera agregar carbohidratos, ¿sí? Porque tenemos un margen ahí para que esa glucosa baje, ¿sí? Si el paciente está con 100 y se va a jugar al partido de fútbol, yo digo, no, pará, hay que comer algo, ¿sí? Tenés que subir un poquito esa glucosa para quedarnos tranquilos, hay que llevarla a un 150, 160 y ahí te vas a hacer el ejercicio, ¿sí? Insisto, esto es trabajo artesanal total con cada paciente. Bien, y también yo diría que casi todos los pacientes requieren ajustes, salvo que digamos, cuando hacen una actividad física intensa, van al gimnasio, hacen crossfit, van al fútbol, al básquet, lo que fuera, ¿sí? Que sea una actividad intensa o larga, ajustes posteriores, ¿sí? Casi todos requieren algún ajuste posterior, ¿sí? Si hacen muchos pacientes, por ejemplo, si hacen actividad media tarde, o sea, la última hora de la tarde, a veces hay que decirle, bueno, hay que cambiar el ratio de la cena, ¿sí? ¿Por qué? Porque la actividad física, insisto, depende de la actividad y la respuesta individual, pero puede generar una hipoglucemia a las 2-3 horas también, ¿sí? Entonces hay que ver cómo se responde en ese paciente en particular y quizás hacer... Ajustes en menos. Es menos, es menos, sí, es menos. Menos cantidad de insulina muchas veces posterior al ejercicio, ¿sí? Para prevenir la hipoglucemia. Y otro concepto que no lo puse, pero lo voy a decir, me lo acabo de acordar, es el tema de la corrección, ¿sí? A raíz de lo que acabo de explicar de mi paciente que me decía, me sube mucho. Bueno, ojo con corregir, porque también muchos pacientes ven que la glucemia después de la actividad se miden o se miran en el sensor y dicen, la pucha, que tengo 200, ¿qué pasa? ¡Pum! Insulina. Entre la actividad física y la insulina que se acaban de poner, ¿sí? Se nos fueron ¿sí? A hacer una hipoglucemia sin escala. Entonces, ojo con la corrección posterior al ejercicio.
¿Qué les digo yo a mis pacientes? Primero y principal, no te corrijas inmediatamente después de hacer actividad física, nunca. Espera llegar a tu casa, pegate un baño, deja pasar media horita, 40 minutos, volvés a mirar cuál es el valor de glucosa y ahí vemos. Si sigue muy alto, podemos corregir. No con el, de vuelta a lo mismo, no con el 100% de la dosis que te pondrías para corregir, sino con un poquito menos. ¿Sí? Si vos te corregirías para ese valor con 2 unidades, ponete 1. O si te corregirías con 3, ponete 2. Un poquito Eso menos. sería que si va, o sea, aunque no coma. Aunque no coma. Y si No, quiere bueno, comer. no, y ahí si va a comer hay que ver también lo mismo. Cómo viene esa glucemia, qué cantidad de carbohidrato va a comer. Quizás puede comer algo. ¿Sí? Si la glucemia viene bajando, come algo. Dependiendo de la cantidad de carbohidratos, Claro. ni siquiera necesite bolo, por ejemplo. Dependiendo de cada situación. Ahora lo vamos a ver, pero los sensores tienen flechas de tendencia. Es un recurso también muy útil, nos sirven un montón, porque estamos viendo no solamente lo que está pasando ahora, sino lo que va a pasar dentro de media hora, ¿sí? Entonces también es importante. Siempre considerar la respuesta individual de cada paciente. Respecto a la actividad física. Bueno, así estamos todos. Así estamos todos calculando el ratio, el control de sensibilidad, los carbohidratos, la grasa, la proteína, la actividad física. Y es recontra complicado. Pero tenemos un recurso que para mí es muy importante y que es este. ¿Sí? Es la experiencia. La experiencia es algo muy importante. Ver cómo se comporta la situación en cada paciente, en cada momento, en cada día, las mujeres, ciclo menstrual, también, ¿sí? Es un tema que a veces decimos, bueno, a ver, durante el periodo necesitamos hacer ciertos ajustes porque no nos alcanza, ¿sí? Con lo que haces habitualmente. Entonces, todo esto es experiencia previa. Es ver qué pasa en cada situación, ¿sí? Y poder analizarlo de forma conjunta para tomar mejores decisiones. ¿Sí? Bueno, si cada vez que vas a jugar al fútbol la glucemia te sube tanto, vamos a hacer tal cosa. ¿Sí? Bien. Si cada vez que vas al gimnasio a la noche y después haces una hipoglucemia durante la madrugada, bueno, algo hay que hacer. Entonces, esto es, ¿sí? Es ver qué pasa para corregir o mejorar esas decisiones. Bueno, y para eso obviamente es indispensable esto que hablábamos hoy, ¿no? Contar con registros, con fotos, con monitoreos y de esta forma poder analizar la experiencia y la situación de cada paciente. Bueno, entonces, ya vamos llegando al final. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar estos registros, estos monitoreos para ver cuál es la experiencia previa y ver si todo está funcionando bien o no? ¿Sí? Tenemos distintas cosas para ver y para analizar. Vamos a empezar por ver qué tenemos que analizar del bolo prandial. Y hasta hace poquito tiempo yo diría que antes teníamos que ver esto. ¿Sí? Los 4 primeros de arriba, todo esto ni lo mirábamos antes, es la realidad, ¿sí? Mirábamos lo que decíamos recién, la glucemia previa, cuál era el ratio, la cantidad de carbohidratos y qué cantidad de insulina se puso. Listo, eso es como, ¿sí? No dejan de ser, yo por ahí estoy restando la importancia, no estoy restando importancia, es lo más importante, ¿sí? El control de carbohidratos, el ratio, esto es esencial, ¿sí? Pero la tecnología, los monitoreos, la monitorización continua de la glucosa nos mostró que hay un montón de otras cosas que son importantes a la hora de analizar eso. Es fundamental la temporalidad del bolo, ¿sí? Anticipar el bolo, 15 minutos, 20 minutos antes de la comida, no llegamos tarde, salvo que tenga una insulina ultra rápida, que también se tiene que poner antes de todos modos, ¿sí? 5 minutos antes como mínimo. Pero anticipar el bolo es fundamental, ¿sí? Si yo pongo el bolo, ¿sí? La insulina rápida, la pongo al momento que empiezo a comer, y ni hablar después de que termine de comer, ¿sí? Ya la expulsión se hizo, ya la glucemia subió, la insulina empieza a hacer efecto de forma más tardía, no solamente que no me va a cubrir la carbohidratos que comí, sino que me va a generar una hipoglucemia posterior. Está así como desfasado, yo le digo, está como desfasado, ¿sí? El tiempo de acción de la insulina con el consumo de carbohidratos. Necesitamos que eso coincida, ¿sí? Así que la temporalidad del bolo es re importante. La calidad de los carbohidratos también es un factor importante, que si queremos tener buenos controles glucémicos tenemos que trabajar sobre la calidad de esos carbohidratos. Calidad, me refiero a fuentes de carbohidratos que tengan mucha fibra, que tengan bajo índice glucémico. Trabajar con todo eso ayuda un montón a lograr mejores controles, ¿sí? Obviamente el consumo de azúcares, harinas refinadas, todo eso genera una expulsión que es mucho más complicada de controlar, si se quiere, que si come algo obviamente con más fibra, con más contenido de nutrientes, sí, que la expulsión no es tan rápida y tan brusca. Bueno, tratábamos la presencia de proteínas y grasas, y otra cosita nueva
son nuevos ya, que se suman a la insulina activa. ¿Sí? ¿Qué es esto de la insulina? ¿Saben lo que es la insulina activa? No. En realidad, pensemos, ¿sí?, que muchas veces, ¿sí?, los pacientes que usan múltiples dosis de insulina se aplican, o sea, el tiempo de acción de la insulina más o menos sabemos que tardan más o menos unas 4 horas, ¿sí?, aproximadamente, en dejar, ¿sí?, de tener efecto. Entonces, si el paciente desayuna a las 10 y se pone el bolo de insulina a las 10 y después almuerza a las 12, 1, todavía tiene efecto de la insulina anterior, del bolo anterior, ¿sí? Y se junta la colita del bolo anterior con la subidita del bolo que se está poniendo ahora, ¿sí? Esa insulina activa parece que no, pero muchas veces genera hipoglucemia, ¿sí? Porque se suma una dosis con otra dosis, ¿sí? 2 más 2, 4 y se hipoglucemia, ¿sí? Entonces, obviamente que no es sencillo calcularlo. Yo lo que les digo es que tienen que tener en cuenta tratar de no estar aplicándose insulina cada 2 horas, ¿sí? Obviamente tratar de hacer comidas más definidas, 4 comidas en el día, ser ordenados, hacer una colación en el medio, que sea una colación que no requiera, ¿sí?, ponerse insulina, ¿sí?, porque si no estás juntando un bolo con otro bolo, con otro bolo, con otro bolo y terminás después de verdad sin una hipoglucemia. Entonces eso es importante. Y también tenemos algo, un recurso nuevo, no sé si lo usan. A algunos pacientes les gusta usar calculadora de bolo, pero la calculadora de bolo, que son aplicaciones que pueden usar en el celular, ¿sí?, ellos pueden cargar, obviamente cargan una vez la insulina que utilizan y demás, por su ratio, su factor de sensibilidad, todo, y ellos ahí cargan glucemia previa, qué cantidad de carbohidratos va a comer, ¿sí?, y si lo cargan, ¿sí?, prolijamente durante el día, esa calculadora de bolo a veces le resta insulina, teniendo en cuenta la insulina activa. Mira. ¿Sí? Entonces está bueno, es un recurso, es como, está bueno por un lado, por otro lado es una cosa más que el paciente tiene que usar, entonces Sí, por eso digo que hay pacientes que les gusta, pacientes que me dicen no, basta, no quiero saber más nada, ya tengo un poco todo esto, listo, bueno, listo, perfecto, obviamente respetamos lo que el paciente quiera, si no quiere usar la calculadora de bolo, está bien. Bueno, y me parece importante este concepto, de todos los factores que estamos viendo acá, hay una sola que implica modificar la insulina, que es que tenga que modificar el ratio. Todo lo demás tiene que ver con trabajar la educación y la conducta del paciente. La temporalidad, la insulina activa, la cantidad, se viene o no se viene el conteo, si se pone la insulina en tipo adecuado, cuál es la calidad de los carbohidratos que consume. Todo esto es educación. ¿Sí? No es ajustarle el ratio, es educación. Tengo una duda con el Sí. ratio. Sí. Viste que teníamos tres maneras de calcularlo. Estaba la del 500, estaba la del factor de sensibilidad y estaba la del registro alimentario. Sí. Nosotros le mandamos el registro 3 días al paciente. Viene con nuestro registro, con todo el automonitoreo, Sí. con todo, bárbaro. Nosotros calculamos ahí cuántos hidratos de carbono y cuánta insulina se está Se colocando. puso, sí. Y después ese número de insulinas es el que dividimos por la cantidad de hidratos. No, en realidad lo que vos haces es lo siguiente. Primero necesitas el registro completo, como te decía. Primero que ese método tenés que usarlo en pacientes que estén más o menos Sí, estabilizados, ¿no? totalmente. Si viene el paciente con la glucemia, pues, un desastre de controles, no podés calcular nada para Exacto. empezar, ¿sí? Entonces empecemos por pacientes que estén más o menos estabilizados, que hayan agarrado la mano. Bueno, bien, entonces, ¿qué tenés que agarrar? Tenés que agarrar esos momentos en donde la glucosa, ahora te lo voy a decir, Ok. la glucosa previa y la glucosa posterior dieron bien. Entonces, te voy a dar un ejemplo vamos a hacerlo fácil como para entender. Si el paciente arrancó con 100, tiene un ratio de 10, bueno, vos le dijiste al paciente que tenga un ratio de 10. El paciente arrancó con 100, se comió un plato de ravioles, 60 gramos de carbohidratos, se puso 6 unidades de insulina y a las 2 horas su glucemia era de 118, Bien. listo, entonces estoy bien con el ratio. ¿Y cómo llega ese ratio de 10? De la forma que te decía recién. Ah, está bien. Ya. ¿Sí? Podés calcularla, ¿sí? O podés arrancar con una regla general, decir al paciente, bueno, arranca con 15, ¿sí? Por ejemplo, y después vemos. O arranca con 10. Y ahí lo vamos a manejar. En general, yo hago adultos, o sea, hago jóvenes y adultos, no hago pediatría, el pediatría tiene otras formas. Pero yo te digo, en general se maneja con 10, 15, un paciente que tenga sobrepeso o obesidad, arranco con 10, si no, arranco con 15, también lo hablo con los médicos. Otra cosa importante también es esto. Exacto. Yo trabajo con los médicos todo el tiempo, me estoy mensajeando, nos llamamos por teléfono, bueno, trabajo con Vicky Genoni, que no pudo venir, que fue quien me convocó para esto. Trabajo con Costa Gil, con distintos médicos de acá de La Plata y de otros lugares. Muchos de ellos me dicen, Lu, te mandé un paciente, te mandé a
Pepita, Pérez, arrancamos con esto, no sé qué, un ratio de 15, un factor de sensibilidad de tal, no sé, bueno, si el médico es prolijo, ¿sí? En general, esto debería venir ya calculado por el médico y con una indicación, ¿sí? También está la realidad, es que si el médico confía también en vos, en tu criterio, en tu capacidad y demás, por ahí te dice, mirá, fíjate, manejalo, ajustalo, ¿sí? En realidad, como nutricionistas, no deberíamos hacer ajustes en la insulina, esa es una realidad también, ¿sí? Pero bueno, insisto, es un trabajo en equipo, yo personalmente no hago ningún ajuste de insulina, más allá de que esté entrenada para esto. Yo, en lo personal, bueno, les contaba que coordino la maestría en diabetes, todo el día escuchando médicos hablando de insulina, ¿sí? Así que obviamente tengo un entrenamiento bastante importante y los médicos que trabajan conmigo confían en mi criterio, ¿sí? Pero así todo, yo nunca te voy a hacer, si vos me mandas un paciente, yo nunca voy a hacer un ajuste de insulina sin antes decirte no, ¿sí? Decir, mirá, no sé tu nombre, Jessica. Mirá, Jessica, la vi a Pepita, me parece que con el ratio le estamos pifiando, le voy a hacer un ajuste, ¿sí? Así que de 10 le pasé a 15, ¿sí? Yo sé que ella me va a decir, sí, Lu, perfecto, manejalo y después lo vemos. Y lo vamos viendo de esta manera, ¿sí? Bien. Inclusive la basal, que también ahora lo vamos a ver. Muchas veces, a ver, ¿qué es lo que, mi forma de trabajar en general? Los médicos sí descansan mucho en el Nutri, cuando tienen un Nutri de confianza, en realidad el médico no tiene mucho más que hacer que decirle, bueno, anda con el Nutri que te tiene que enseñar todo esto, ¿sí? Yo recién les contaba que mis consultas para este tipo 1 duran 1 hora, ¿sí? Yo no atiendo a un paciente en 10 minutos y en 15, ¿sí? Todo esto hago consultas de 1 hora, ¿sí? No, si es de tipo 1 es 1 hora y no puede ser menos. No. Y en 1 hora trabajamos una cosita de todas las que estamos hablando, ¿sí? Una sola, un solo momento del día, un solo momento, ¿sí? Entonces es mucho entrenamiento, es ver y tener entrenado ese ojo para decir, che, acá me parece que no, che, me parece que mucha basal, poca basal, le estamos picando acá, le picamos allá. Esto es un trabajo muy en equipo. Bien, que de hecho creo que ahora viene esto, cómo modificar el ratio, ¿sí? Que no sabía que lo había puesto. Esto es re importante. Yo les diría que si lleven algo, una de las cosas importantes es esta. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Primero, ¿cómo tengo que hacer para modificar el ratio? Tengo que seleccionar, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? Ezequiel. Ezequiel. Tenés que elegir momentos previos en que la glucemia está en rango. ¿Por qué? Porque si yo tengo que agregar insulina para corrección, ya no puedo saber si el ratio o es la sensibilidad lo que tengo que modificar, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver si tengo que modificar el ratio, tengo que buscar un momento en el día, ¿sí? En que el paciente haya arrancado con un buen objetivo, o sea, un buen valor de glucosa, ¿sí? Que no requiere insulina para corregir, solamente sea 100% bolo por la comida. Y lo ideal es que el consumo de carbohidratos sea no más de 60. ¿Por qué? Porque ya cuando comen 100 gramos de carbohidrato, por más de que pongamos insulina, también es recontra complicado lograr un buen control. Entonces, que arranque con un buen valor de glucemia y que tenga un consumo de carbohidratos de no más de 60, ¿sí? Y como les decía, tengo que tener la información completa de los carbohidratos que consumió, la dosis de insulina que se puso, la glucosa a las 2 horas y a las 4 horas. Si tiene monitoreo capilar, si tiene monitoreo continuo, solamente que cargue los carbohidratos y la dosis de insulina y ya lo vemos directamente en el informe del sensor. Esto es lo más importante, ¿sí? Esto que dice. Lo ideal es que la glucosa no suba más de 50-60 puntos a la hora 2 horas y que a las 4 horas ya haya vuelto a la normalidad o que tenga que pueda estar 30 puntos de diferencia. Vamos al mismo ejemplo que acabamos de dar. Si el paciente arranca en la comida con un valor de 100, ¿sí? ¿Cuánto le tiene que subir? No más de 50-60. Esa glucosa tiene que llegar a 160 y después empezar a bajar. Si se fue más, ¿sí? De 60 puntos para arriba, ¿sí? Se quedó alto y no volvió al valor inicial, ¿sí? Es porque hay que hacer algún tipo de ajuste. Esto no lo hago con un solo momento, lo hago con muchos, ¿no? Obviamente, no es que ya en un momento que esto, porque hay otros factores, ¿sí? Una duda, el control ideal, si yo tuviera que elegir un momento porque tiene pocas tiras, porque es la situación Sí. que vivimos en el hospital, ¿cuándo es mejor que se controle post comida? No, en esto, un momento que arranque. Bueno, ¿A la hora, a las 2 comida- horas o a las 4? No, a las 2. Yo siempre le digo las 2, A pero las 2, está bien. sí, a las 2. Si contamos con el de las 4 horas, mejor, pero para las 2 es como ese, Está sí, bien. es importante. Bien. Última a las 3.
Está en intermedio. Más o menos, ¿sí? Bien. Bien, entonces, a la hora, 2 horas tiene que subir hasta 50 y 60. El piquito ese que vemos, y después tiene que empezar a bajar. Y a las 4 horas ya tiene que estar de vuelta más o menos el mismo valor del que inició, ¿sí? Esa famosa excursión que acabamos de mencionar. Y les decía, los ajustes en ratio se hacen siempre por porcentajes de 10 a 20% de cambios cuando tenga que modificar, por ejemplo, de 15 a 18 si tengo que hacer algún ajuste aumentando el ratio. En un paciente que usa bomba, si es un paciente con múltiples dosis, obviamente redondeamos, vamos de 5 a 10, 15 a 20, pero vamos a decir que cuente 17 gramos de carbohidratos, todo en el paciente con múltiples dosis lo redondeamos, ¿sí? Bien. Y esto que decíamos recién, es que si hay muchas correcciones o comidas muy abundantes, no es, ¿sí?, un buen día para evaluar si el ratio está bien o no, ¿sí? Bien. ¿Cómo evaluar el factor de sensibilidad? ¿Sí? Volvemos, hacemos un cálculo, arrancamos con un factor de sensibilidad que nos parece que es el ideal y vamos a ver cómo tengo que buscar si este factor de sensibilidad es el adecuado o no. Tengo que buscar momentos en los que el paciente requiere una corrección y solo corrección, ¿sí? Es decir, algún momento en el día en que el paciente se midió, está lejos de una comida, se midió, está alto, tiene que corregirse solamente por la glucemia y ahí podemos ver qué pasó posteriormente, ¿sí? Si esa glucemia volvió al valor que nosotros queríamos, es porque está bien. Si subió, si bajó mucho, ¿sí?, estamos dando, ¿sí?, el factor de sensibilidad, ¿sí?, demasiado extenso, hay que, ¿sí?, o demasiado corto, repito, si sube, si baja mucho, y eso habría que ajustarlo. Y la basal, y ahora vamos a hablar un poco de la basal, que más allá de que vuelvo a lo mismo, por ahí no es tanto nuestra incumbencia, pero sí es importante que lo sepamos, y mi incumbencia como nutriólogo, no como los médicos. Pero sí hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, porque muchas veces pensamos que es la basal y casi nunca es la basal, ni dispersión, ¿sí? Entonces, primero, ¿cómo evaluar la basal? Esto es fundamental, así como les decía recién el ratio que tiene que arrancar, un valor objetivo y demás. ¿Cómo evaluar la basal? Tiene que tener mínimo 8 horas de ayuno. ¿Qué momento de nuestro día tenemos horas de ayuno? En general, durante la noche, ¿sí? Obviamente todos evaluamos la basal durante el periodo de la noche. Pero ojo, porque ahora sabemos, como decía recién, hay un montón de factores que nos muestran que a las 2, 3, 4 horas todavía tenemos impacto de la comida, ¿sí? Estamos en ese periodo postprandiálico, posabsortivo, que se extiende hasta 6 horas después de una comida. Entonces es importante esto. Segunda parte de la noche, ¿sí? Porque la primera parte de la noche todavía está impactada por la ingesta, seguramente, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Y esto, la basal tiene que mantener la glucosa estable. No tiene ni que bajar ni que subir. La basal tiene que mantener la glucosa estable. Fluctuaciones de 30, 60 miligramos, ¿sí? Es lo que más o menos uno estima, pero no tiene ni que bajar ni que subir la glucosa. La tiene que mantener. Ese es el objetivo de la basal. Entonces, para evaluar si necesito ajustar o no la basal, lo que hay que hacer es analizar si hay una diferencia entre 30 y 60 puntos, más o menos, sí, del valor que el paciente se fue a dormir, y la glucosa con la que se levanta, ¿sí? ¿Se entiende? Si el paciente se va a dormir con un valor de 100 y se levanta con un valor de 170, me estoy quedando corta con la basal, ¿sí? Si el paciente se va a dormir con un valor de 120 y se levanta todos los días con una hipoglucemia, tengo basal de más, ¿sí? Hay que sacar de más. Bien, si la diferencia es mayor o menor es porque requiere ajustes. Muy bien. Y acá les traje, bueno, ¿vamos bien? ¿Sí? Les traje importante, porque justamente la idea un poco también era, no sé si todos conocen, trabajan con metedores continuos. Acá la gente de Abbott gentilmente nos trajo para que puedan ver uno. Y si alguien se anima a ponérselo, ¿sí? También tenemos uno solo igual. Pero bueno, a mí lo que también me pasa, así como yo decía, me enoja cuando el paciente viene y demás, también me enoja mucho el paciente que viene con el sensor puesto y nadie jamás bajó esos datos y interpretó y sacó jugo a eso. Lo usan solamente para eso, pinchate el dedo, ¿viste? Para eso se dé con el dedo, si no van a usar, ¿sí?, toda la función, toda la información que el monitoreo tiene, ¿sí? No es solamente para ver qué glucosa tenés en ese momento. Esto ya justamente va mucho más allá. El monitoreo continuo de la glucosa, cualquiera sea, está estandarizado, todos nos dan la misma información, ¿sí? Nos da muchísima info para el tratamiento, ¿sí? Entonces hay que saber
toda esa información con la que contamos y cómo aprovecharla. Entonces, vamos a empezar. Monitoreo continuo de glucosa, ¿sí? Se pone un sensor, no sé si por las dudas, se pone un sensor, ¿sí? Que atraviesa la piel, mide la glucosa intersticial, ¿sí? Y lo pueden ver hoy en día en tiempo real. ¿Qué es esto? Que es la mayoría ya no necesitan ni siquiera escaneo, solamente miran en el celu, ¿sí? Y ya tienen el valor de glucosa. ¿Y qué es lo que ven en el celular o en el lector si es que el celular no tiene la compatibilidad con el sensor? Van a ver estas pantallas, ¿sí? Van a ver primero el valor de glucosa del momento, ¿sí? Van a ver la flecha de tendencia, la ven ahí y la ven ahí, ¿sí? Y van a ver el gráfico de cómo fueron, ¿sí? Ese día, la curvita de la glucosa. Eso es lo que ve el paciente en su celu o en su lector, ¿sí? Acá les traje qué son las flechas de tendencia y es algo también que hoy en día usamos mucho. Me acuerdo cuando esto recién salió nos decían todavía no tomen decisiones con las flechas de tendencia. Hoy ya tomamos decisiones con las flechas de tendencia, ¿sí? Si estás con 80 y flecha para abajo, no esperes hasta la hipoglucemia, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esto ya hoy sí nos vamos animando cada vez a más. Entonces, la flecha de tendencia lo que nos muestra es la velocidad y la dirección de la glucemia. Si está subiendo, está bajando, si está estable y a qué velocidad está yendo, ¿sí? Si la flecha está levemente para arriba, quiere decir que está subiendo, pero está subiendo más despacio. Si la flecha está toda para arriba, quiere decir que está subiendo más rápido, ¿sí? ¿Cuánto predice? 30 minutos, no más, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Ahí les puse, si quieren sacarme foto. Si está la flecha de tendencia subiendo levemente, quiere decir que la glucosa está subiendo entre 30 y 60 miligramos en los próximos 30 minutos. Y al revés para abajo, y está subiendo muy rápido, está subiendo más de 60, ¿sí? En los próximos 30 minutos. Bien. ¿Qué tenemos que interpretar entonces ahora sí nosotros, profesionales de la salud, diabetólogos, los que sabemos de diabetes y que tenemos que sacarle todo el jugo a estos informes? Entonces, ustedes tienen, obviamente, el paciente tiene su sensor, su lector, su aplicación en el celu y a su vez tienen todo el informe que ese sensor nos da, ¿sí? Ese sensor tiene estos, ese informe en realidad nos da todos estos datos que tenemos acá. Y hay 4 pasos que son los que tenemos que seguir, ¿sí? A la hora de evaluar toda esa información. ¿Alguna vez vieron un informe? Sí. ¿Saben cómo es? Sí. Bien, entonces, primero vamos a ver esto, que es el perfil ambulatorio de glucosa. Esa es la primera página del informe que nos da un sensor de monitoreo continuo. Acá tenemos que ver estas 3 cosas, son muy importantes, sobre todo esta primera, bueno, en realidad todas tienen sus cositas para ver. ¿Sí? Ahora esta, le voy a hacer zoom y les voy a mostrar con más detalle porque acá no se ve bien. Es las estadísticas y los objetivos. La segunda parte es el perfil de 14 días. Esto es, acuérdense que los informes son por 14 días, es decir, de hoy 14 días para atrás, ¿sí? Y lo que hace es superponerme todos los días uno arriba del otro, ¿sí? Y me saca la media de esos 14 días con una línea más oscura en azul, ¿sí? En celeste, ¿sí? Donde estuvo un poquito menos de tiempo y en celeste más clarito hasta donde llegó menos cantidad de tiempo, ¿sí? Y estos son los perfiles diarios, que son los 14 días bien pegaditos uno al lado del otro, que la realidad es que eso se ve como medio así, medio raro para interpretar, pero nos sirve mucho para ver las transiciones de un día al otro, ¿sí? Eso es lo que más miro, en realidad, cómo sale de un día, cómo entra el otro día y qué pasa, ¿sí? Muchas veces de un día al otro día. Les decía que iba a hacer un zoom acá en esta parte, que todo esto es muy importante, para que voy a pasar, así, a todos los números. Son 10 métricas que tenemos en esta primera página. Chao, nos vemos. 10 métricas que tenemos. ¿Qué tenemos que ver? Obviamente la fecha. Parece pavo, pero me ha pasado a ver el informe y decía, estamos viendo cualquier día. O sea, es como que uno va directamente a ver los datos. No, primero miren si la fecha, ¿sí? Es la de ahora y lo que queremos ver. Tiempo activo del sensor. ¿Esto qué quiere decir? Que los sensores a veces pierden señal, ¿sí? O los que son flash, ¿sí? O los que requieren escaneos, a veces si no escanean lo suficiente se pierde información. Entonces, tenemos que tener un tiempo activo del sensor del más del 70% para tomar decisiones, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el paciente tenía 96%, así que casi, ¿sí? No hubo pérdida de datos en este informe. La glucosa promedio, no es más que eso, la glucosa promedio. No me parece un dato muy importante porque puede darnos una glucosa divina pero tiene una variabilidad altísima, ¿sí?
El GMI, ¿sí? El GMI es un cálculo que hace obviamente que hace el sistema de lo que vendría a ser, antes se le decía hemoglobina glicosilada estimada, ¿sí? Vendría a ser, ¿sí? Ese valor calculado por el sensor. El dato 5, uno de los más importantes que hoy le estamos dando mucha bolilla, es la variabilidad de la glucosa. Tiene que ser menos del 36%. Acá mira, mi paciente tiene 45,8, con 6, no sé. Así que bueno, acá tendría una variabilidad muy alta. ¿Sí? Tiene que ser menos del 36%. Tiene que haber variabilidad. Yo le digo a mis pacientes, yo le puse el sensor, a mí también la glucosa me varía, no es que tiene que ser una línea recta. Obviamente tiene que subir y bajar cada vez que uno come, cada vez que hace una actividad y demás, ¿sí? Pero tiene que subir y bajar, ¿sí? Con cierta normalidad, por decirlo de alguna forma. Bueno, los tiempos en rango, un dato también, hoy en día son como los nuevos objetivos, ¿sí? Antes nos poníamos los objetivos, ¿sí? de glucosa pre, por comida y demás, ahora es como que estamos hablando mucho de tiempos en rango. ¿Qué es el tiempo en rango? Hablamos de rango cuando estamos entre una glucosa de 70 a 180, ¿sí? Que sería el color verde, ahí tienen que pasar el 70% del tiempo, ¿sí? Entre 70 y 180, 70% o más, si es más mejor, obviamente. Más de 180 estamos hablando de que la glucosa, ¿sí? Está alta, y más de 250 está muy alta, ¿sí? Sumando estos dos tiene que haber menos del 25%, ¿sí? En realidad sería en alto menos del 25%, muy alto menos del 5% de ese 25%, ¿sí? ¿Se entendió? Y abajo de 70 estamos hablando de glucosas bajas o muy bajas, ¿sí? O está debajo de 54 es muy bajo. No tiene que estar no más de 1% en tiempo muy bajo y de 4% en tiempo bajo, ¿sí? Bien. Acá lo que les acabo de decir, ¿sí? Nada nuevo que les acabo de mostrar, ¿sí? Un poco, bueno, datos, información, estoy corta de tiempo, pero bueno, considerar que el 70% del tiempo en rango, ¿sí? Equivale a una glicosilada de 6,7, ¿sí? Digamos, esto está estudiado y por eso se pretende que el paciente esté con un 70% del tiempo dentro de ese rango, porque es lo que equivale a una glicosilada de 6,7, una glicosilada divina para cualquier paciente que tiene diabetes. Y tener en cuenta esto, el 70% del tiempo en rango significa que el paciente está casi 17 horas de su día dentro de 70-180. ¿Sí? Pensar en tiempo es importante y transmitírselo al paciente en tiempo también es como más práctico. ¿Sí? Que el paciente diga, bueno, de las 24 horas del día, 17, está bárbaro. ¿Sí? Bien. Y que cada aumento del 10% del tiempo en rango significa que la glicosilada baja un 0,8%. Bien. Último mensaje, les prometo. Antes de ajustar automáticamente el ratio, la basal, ¿sí? O, digamos, el concepto es, antes de ajustar automáticamente la insulina, primero vamos a ver qué está pasando. Primero hay que evaluar si es necesario hacer otro tipo de cambios, ¿sí? Porque ya les digo, la mayoría de las veces no requiere ajustar basal o ajustar ratio, ¿sí? Muchas veces implica mejorar la conducta. Todo esto que les acabo de mostrar a lo largo de toda esta hora y pico que estamos hablando, ¿sí? Y les traje un ejemplo para mostrarles, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Este es un paciente mío, un paciente que tendría hace poquito, desde 3 de abril este informe, ¿sí? Y dije, este me va a venir bien para mostrar justamente todo esto. Bueno, es un paciente que uno ve esta acá, sin ver esto, ¿sí? Ustedes no ven bien, ¿no? Tiene 68% de tiempo en rango. Yo dije, vamos. Le dije, muy bien, Nacho, perfecto. 20% de tiempo alto, 4% de tiempo muy alto. Pero tiene 6% de tiempo en bajo y 2% de tiempo muy bajo. O sea que hay que mirar todo. ¿Sí? A veces uno dice, bueno, ya está con 70% de tiempo en rango, 20% de nada. ¿Es muy alto? ¿Está divino? No. Ojo, hipoglucemias. 8% de hipoglucemias. Es un montón, el doble, ¿sí? De lo que tendría que tener. Y yendo, ¿sí? Al perfil, podemos detectar, que creo que lo marqué, ¿dónde están esas hipoglucemias en realidad? Podemos ver que casi todas las hipoglucemias están acá, durante la noche, ¿sí? Acuérdense que el celestito es hasta donde llega, el celestito más oscuro y la limita es la media, ¿sí? Entonces casi todo, porque después durante el día fíjense que casi no toca la línea verde, el límite de 70. ¿Ven que durante el día no lo toca?
Entonces, bueno, yo digo, si me quedase con esto solo, diría basal, ¿no? Pero todos pensarían ustedes que tenemos que ajustar la basal, Sí, porque la noche también hay hipoglucemia. ¿Sí? Bueno, pero hay que ir al diario, ¿sí? Al diario, día por día, hay que ir a analizar qué está pasando. Y yo ahí me di cuenta que lo de Nacho no era la basal. ¿Por qué me di cuenta que lo de Nacho no era la basal? ¿Qué ven acá? Que se corregía de más, quizás 144 tenía. A ver. Les voy a poner lo siguiente para que más o menos ayudarlos. Ah, o ¿Qué sea, ven de diferencia entre esto y esto? Se los voy a decir porque tenemos mucho tiempo para pensar, porque yo ya lo pensé y yo lo sé. Que en realidad es como está entrando en la noche. ¿Sí? Alto, La diferencia entre estos valores y estos valores es que acá entró bajo y acá entró bien. claro. ¿Sí? Acá, la basal, ¿está cumpliendo su función? ¿Está manteniendo su valor de glucosa? Perfectamente estables. Acá, la basal cumple su función. Sí. Perfecto. ¿Y acá? ¿Sí? Digamos, ¿qué es lo que está pasando acá? Estaba entrando muy bajo en la noche, ¿sí? Y la basal estaba manteniendo sus valores de glucosa bajos, ¿sí? Pero en realidad lo que tienen que hacer acá no era apuntar la basal. Es decirle, che, Nacho, ¿qué está pasando? Estás entrando muy bajo, estás yendo a dormir con glucosas muy bajas. Quizás haya que ajustar el ratio de la noche, como le decían, que no todo sea que... Es decir, bueno, menos insulina en la noche, en la cena, porque aparentemente te estás poniendo insulina de más en la cena, estás entrando ya te estás yendo a dormir con unas glucemias bajísimas, ¿sí? Y eso te estaba generando la hipoglucemia, no era la base, ¿sí? Entonces, este es el mensaje que en realidad casi siempre, no digo que no haya que hacer ajustes en la insulina, porque sí, pero quiero decir, muchas veces uno dice, no, hay que hacer este cambio, cambio el ratio, cambio el factor de sensibilidad, cambio la basal, y a veces es cuestión de ver, ir al detalle y ver qué está pasando para cambiar. ¿Qué me pasó con este paciente? ¿Se los cuento? Lo vi hace poquito. Hicimos esto, cambiamos el ratio de la noche, impecable. No tuvo más hipoglucemias a la noche. En ¿Sí? todas las comidas. Sí. Pues, si le decís que haga una colación nocturna, eso ya es viejo. No, muy vieja la colación nocturna, sí, Ah, no importa. En realidad, si ya se tiene que hacer una colación nocturna, ya ahí tiene que ajustar la basal, ¿sí? Pero bueno, fíjense esto que les decía hoy también, fíjense que estas hipoglucemias estaban en la primera mitad de la noche, después fíjense que no, incluso casi todas las noches después subió un poquito. Entonces no era la basal, ¿sí? No era la basal. Así que hay que estar atentos a eso. Así que bueno, creo, si no me equivoco, bueno, esto es más ejemplos, pero creo que ya lo hablamos. Y esto me encanta. ¿Saben quién es él? Es el cantante de las pastillas del abuelo, ¿sí? Tiene una hijita con diabetes tipo 1, hizo esta canción que es hermosa, que se llama Azúcar Impalpable, ¿sí? Esta yo la escuché hace poquito de una colega, Marilyn Ruiz, ¿sí? Que ella también cierra sus charlas con esto, así que me la copié, ¿sí? Pero me pareció que era ideal para la charla de hoy hablar de esto. Dice, cuando te veo venir no veo más que una cifra. Verás, tu cuerpo es como un templo, crecer, creer y elegir. Cuando te veo venir una persona, ¿sí? Que se emociona, se decepciona y se permite sentir. Ni alta ni baja, ¿sí? Triste, chiva, libre, viva. Es decir, no sos un valor de glucosa alta o baja, ¿sí? Cuando te veo venir, veo ver la esperanza de que se puede vivir con una oportunidad. De saber bien qué sos capaz de hacer por vos, de vivenciar el éxtasis de tu control, ¿sí? La felicidad que genera un buen Dios con rango, la felicidad que genera una buena glucosa después de una comida, la felicidad que genera pasar las noches tranquilas sin hipoglucemias y de salir adelante a pesar del temor. Porque estos pacientes viven con mucho miedo, ¿sí? Esto que decía, entonces, mientras más entrenado esté, mientras más educado esté, ¿sí? El paciente va a estar más tranquilo, va a estar más empoderado, ¿sí? Para poder hacer una buena gestión de su diabetes. Así que bueno, eso es todo lo que tenía, creo que me repasé de tiempo. Este es el mensaje, la foto de final, ¿sí? Todos juntos por estos pacientes. Acá les dejo mi mail si alguien quiere, ¿sí? Me quiere contactar por algún motivo. Acá les dejo mi Instagram, que tengo un Instagram de diabetes, donde comparto un montón de información. Y atiendo online, ¿sí? Siempre digo, si necesitan, porque la realidad también es esta. Una realidad es que no hay muchos nutricionistas, ¿sí? Bien entrenados en esto. Tenemos una diplomatura, ¿sí? De diabetes en la Universidad Favaloro que
Así que si tienen nutris a su alrededor, si que quieren formarse en diabetes, contáctenos conmigo que les enseño la propuesta de la diplomatura. Para ustedes médicos tenemos la maestría en diabetes, ¿sí? Que es cada 2 años, ahora arrancó una nueva corte, así que la próxima vez en el 2027. Y formamos todo el tiempo, ¿sí? Así que nutris médicos están totalmente invitados a formar parte de esto, porque se necesita, ¿sí? Gente entrenada y cada vez tenemos más cosas y hay que actualizarse, ¿sí? Bueno, Juan, muchas gracias. Bueno, aprendimos un montón. gracias. Así que, ¿Quieren hacer la aplicación? ¿Alguien? ¿alguien se ofrece? ¿Nadie? ¿Sí? Yo me ofrezco. ¿Sí? ¿Quieren? ¿Lo crees? Sí, pero nada. Es muy útil, chicos, es muy útil. Yo les voy a decir una cosa, yo ya me lo puse como 3 veces y me lo sigo poniendo, 2 por 3 me lo pongo porque ustedes no saben, yo tengo mi Instagram, ustedes no saben cómo se ponen los pacientes cuando me ven con el sensor. Se ponen recontentos, Claro. recontentos porque vos decís, o sea, esto de probar las cosas, el glucerna, ¿sí? Que está Ceci de Avo también, que yo uso mucho glucerna. Para mí indicar a los fármacos no los vamos a estar probando, ¿no? Pero hay un montón de cosas que sí podemos probar. ¿Sí? ¿En qué circunstancias usas el glucerna? Y el glucerna lo uso para muchas cosas en realidad, sí, lo uso un montón. Lo uso mucho en diabetes tipo 2, más que nada. Se puede usar como un reemplazo de una comida, se puede usar para un plan al contrario que requiera aumento de peso y quizás se complica llegar a un requerimiento calórico proteico. ¿Y saben qué lo uso mucho? En los chistes que andan nosotros. Andamos de acá para allá, de un trabajo a otro trabajo, que no tenemos tiempo de parar antes de comerte un sanguchito en la estación de servicio. Es un recurso recontra práctico en realidad. Así que sí, lo utilizo bastante. Independientemente de si quiero más o menos calorías, porque en definitiva va a depender del consumo calórico total y cómo lo metes y la cantidad que le das al paciente. Pero sí se usa. Bien. Bueno, vamos con esto. Yo lo tuve puesto hace El sensor. 2 semanas atrás y ahora lo extraño. Viste, te sentís raro porque Sí. al principio eso también me pasa. Me pasó también que sin querer me lo arranqué, por ejemplo. Ah. Lo cual, cuando dije, oiga, escucha, quedé sin sensor y después dije, bueno, tuve la experiencia. Claro. Tuve la experiencia de que se me arrancó sin querer, estaba Sí, limpiando y me lo sacarte el arranqué. Claro. Sí, no, sacarse La un corte es puerta. toda una vivencia. Sí. A ver, en serio, parece una pavada. Sí, pero ellos viven todo el tiempo por Porque eso. capaz te das cuenta que es Entonces, horrible. a ver, ¿qué te preguntan los pacientes? ¿Qué es lo primero que te preguntan? ¿Duele? Sí. Te juro que no, No. te juro, mira, lo tengo acá, mira, me lo toco. Así, no duele, no se siente. Se me despega si viene. Ya se queda claro. Todas esas cosas te preguntan, ¿sí? Es lo primero que te Te preguntan. quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa si me lo golpeo? Mira, pues que nada, después te arranque. Yo no me lo arranqué y nada, no pasó nada, no me dolió, no sentí nada. Lamentablemente, perdés el sensor, ¿sí? Obviamente la idea es que no se te arranque y que no se te salga. ¿Jugás al fútbol con el sensor? Sí, me lo vendo, me lo protejo, voy a jugar al fútbol tranquila, nunca me pasó nada. ¿Te metes a la pileta? ¿Me meto en la pileta? Sí, te metes a la pileta, vas al gimnasio, haces tu vida, sí, pero el hecho de haberlo probado, creo que es algo, es un plus para que el paciente se sienta, sí, mejor, más acompañado, sepa que uno lo vive, que se pone un poquito más en ese lugar y que de verdad le hablamos de la experiencia, ¿sí? Más allá de que nunca vamos a estar realmente No, dentro de los claro, zapatos, ¿sí? Estamos lejísimos, pero bueno, uno como persona que acompaña a alguien con diabetes, para mí está buenísimo poder acercarnos los temas lo más cerca que podamos de nuestros pacientes. Yo quería comentarte algo. Sí. Yo en general tengo pocos pacientes porque el poder adquisitivo de mis pacientes en general es bastante bajo. Pero voy pudiendo lograr que algunos lo usen comparándolo con otras cosas que gastan por ahí, aunque sea que lo usen por un periodo de tiempo para que me dejen investigar a mí Sí. cómo ayudar. Por ahí comprate uno, usalo full, y lo ven. Bueno. 3 arruiné ya. Pues yo lo que les digo es, vos comprátelo, yo te lo pongo. Pero eso también, así como la primera vez que usan insulina, yo se los pongo, y lo que duele lo hago yo. Claro. Con ellos, con las Sí, manos. sí, me parece. Arruiné 3. Uno porque no enganchó, Mira, no me pasó. lo tuve que como volver a poner, la agujita se dobló. No. la cagada. Sí. Sí. Y otro rarísimo, un flaco trajo 2 veces, cada vez que se lo ponía, no sé si tiene algún paciente con lo mismo, le empezaba a sangrar. No, pero justo le di algún. No, 1000 veces lo hizo. Ah, Era una bueno. familia que tenía dinero. Mira.
se compró varios, y yo le dije, no puede ser, tráemelo que yo te lo pongo. Claro. Y la pasó mi sangre y se despega. Bueno, habría que ver, ¿no? ¿Y él esta marca? A mí la verdad no me pasó nunca. Yo lo puse sin problema, mirá que Yo le dije, pero ya no puede ser, es imposible. No, es que yo creí que tengas no se lo podía alterado, poner. ¿no? Que justo te agarre, sí, Capilar. justo te lo hayas puesto en un Claro. capilar o algo, sí puede pasar. 3 veces no. Pero ¿Y acá? buenísimo. Al principio Rarísimo. hubo cosas que era alergia. No vino más. Pero Puede acá- dar alguna reacción, Después la puede dar alguna experiencia. reacción, siempre Bueno, está el brazo, obviamente, sí, no pasa siempre estar en el mismo lugar porque no deja de ser un cuerpo extraño. ¿sí? Bueno, seguro que se tengan que ir, así que vamos a esto rápido, así todos lo pueden ver y después afuera hay unas cositas para comer que trajeron. Bueno, si quieren probar el Lucerna también, que está buenísimo. Y también es útil para todos. Bueno, ¿vas a venir vos? Adentro de la caja que yo te acabo de abrir, ¿qué es esto tenés? ¿Tenés NFC? Seguro que sí. Si es un Samsung Sí. más o menos nuevito, bueno. ¿Por qué? Dos cosas importantes. Lo más práctico y lo mejor para poder utilizar todas las funciones del Face ID 2, que es el que tenemos acá, es usarlo con el celu, ¿sí? Hay pacientes que tienen celulares más viejitos que no tienen todavía el NFC para poder vincularlo con la aplicación y ahí les tenemos que dar el lector, ¿sí? El lector no cumple con todas las funciones que cumple el celular y aparte es una parte más que tienen que llevar, ¿sí? Así que yo les digo, si tienen el celu, si todos nosotros vamos todo el tiempo con el celular pegado, listo, ya está, te resolves un problema. Tenés que bajarte la aplicación de LibreLink. LibreLink, así como suena, con K final. Entonces, chao. Hablemos sobre. No, yo soy edición, No, de nada. de Cerna. Acá tenemos el aplicador, que es este, el sensor está acá, ¿sí? Bien. Sale alrededor de 90. ¿Descargaste? Sí. El 2 dura 15 días. El 2 dura 14. 15, exactamente, el 2 dura 15, el 1 dura 14 días. 14. Sí. Hay otros igual, bueno, obviamente no lo habremos usado, yo trabajo siempre con todo, sí, el Dexcom, sí, el Dexcom One, que funciona con la aplicación de Clarity. Bueno, el One Core, que es el que se utiliza desde Medtronic. Pero sí, o sea, yo al menos trabajo todo con Freestyle Libre. Las horas sociales lo cubren. ¿Qué horas sociales? Hay que, en realidad todos deberían. Ah, Sí, diabético tipo 1, diabetes tipo 1. Sí, todos deberían cubrirlo, aparte del tratamiento. sí, porque idioma le tenés que Pero hacer bueno, sí, hay que hacer, hay que sí. remarla, obviamente hay que remarla. Hay que remarla, pero bueno, o sea, si se prueba y se intenta, la hora social tiene que cubrir, es lo que corresponde, si está la indicación médica. Entonces ahí va otro concepto también, no nos quedemos con el martiro capilar, vayamos a prueben, ¿sí? No den por perdida la situación. Aparte, ¿cuánto sale cuatro? No sé, las tiras Bueno, cuatro. eso ni habla, eso las redes sociales no se actualizaron y no saben que en realidad sale más caro la tira partida que el martiro continuo, eso sin duda. Después, como decía la colega, que hay personas que por ahí se pueden comprar también. O sea, son caros, pero tampoco tan caros. Creo que salen 100.000 pesos más o menos. 2 por mes, obviamente no todo el mundo puede, quiero decir, pero bueno, tampoco es algo sí, inalcanzable, sí, para ciertas familias quizás, pero bueno, la hora social lo tiene que cubrir, tenés que intentar que la hora social lo cubra. y con esto de Sí. medir glucemia capilar, Sí. digamos, por la diferencia entre la glucosa intersticial Capilar, y glucemia sí. capilar, Sí. digamos, ¿cuándo se recomendaría hacer Bien, el eso es algo automonitoreo? importante lo que ella acaba de decir. ¿Por qué? Porque esto nos mide glucosa intersticial, ¿sí? Que es el líquido que tenemos inmediatamente debajo de la piel. ¿Sí? Y después viene, ¿sí? La medición de la glucemia es capilar. Entonces hay diferencia, porque en realidad no miden la glucemia en los mismos sitios, son sitios diferentes, una cosa es intersticial, otra cosa es capilar. Entonces, en esta diferencia, el paciente va a decir, pero no puede ser, si yo a mí el sensor me decía que tenía 80 y cuando me medí tenía 120. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿A qué le doy ¿A qué le hago caso? Bueno, mi consejo siempre es, hoy en día estos sistemas realmente vienen muy buenos, tienen un mar muy bajo, una diferencia muy baja, entonces, si le damos sensor de monitoreo continuo, digámosle que confíen en el monitoreo continuo, ¿sí? Porque si se está capilarizando, en definitiva le estoy complejizando la situación y te está usando dos cosas y no vas a saber qué hacer. Ahora, ¿hay una diferencia? Sí, hay una diferencia de 5 a 10 minutos en general, porque del pasaje de un compartimento a otro compartimento, ¿sí? Del vaso sanguíneo al líquido intersticial, hay una diferencia. Casi siempre esa diferencia es cuando la glucosa está cambiando
rápidamente. Después de una comida o en algún momento de hipoglucemia o lo que fuera, ahí en general hay una diferencia mayor porque está bajando la glucemia o subiendo la glucemia y tarda de pasar de un lado al otro. ¿Sí? Pero tomo conducta con esa glucosa capilar. A ya ver, puedo, ¿en qué momento hacer capilar? Glucosa... En el momento, o sea, si vos ves que lo que está pasando en el sensor no condice obviamente con lo que vos crees que... Con los síntomas. No los síntomas. Sí. ¿Sí? O sea, si tenés síntomas de hipoglucemia, que de repente el sensor Sí. no dice que tenés hipoglucemia, te capitalizás, ¿sí? Y después lo que te decía, si de repente estás viendo que lo que te dice el sensor no condice con, ¿sí? lo que a vos te parece que sí, que acabas de comer y qué sé yo, la glucosa no subió o lo que fuera, puede haber fallas del sensor o puede ser la necesidad de capitalizar, ¿sí? ¿Listo? Gramos. Hubo el año pasado, hubo el anteaño, hubo una charla, pero voy a hacerlo como voy a hacerlo. Aprende todo esto ya. Bien. Bueno, vamos a ir con la aplicación de última después. Pero entonces esto se lo tienen que aplicar, obviamente, y después lo tienen que escanear con el celular. Si tienen lector y celular, ¿sí? Si primero lo arrancan con el lector, después no van a poder, se van a tener que escanearse siempre. Esto es importante también. Así que siempre con el celu. Si tienen el celu, usen el celu, ¿sí? ¿Listo? Bueno, vamos. Abrí hecho el aplicador. No duele, tranquila. Obviamente la zona tiene que ser en la parte posterior del brazo, ¿sí? Superior y posterior del brazo. No tiene que haber pelo, si tienen mucho pelo, lo ideal es que se rasuren, porque obviamente si no el adhesivo no va a pegar bien. Lo ideal es que no tenga tatuajes, que no sea en lugares donde no haya tatuajes, donde no haya lunares, donde no haya, ¿sí? Que la piel esté bien lisita y sin pelos y cicatrices o tatuajes o lo que fuera. Y que esté limpia la zona, ¿sí? Vos ahora estás limpia, pero es un dato también importante, tiene que estar bien limpia a la hora de hacer la aplicación. Sí, claro, sí. Con que estén limpios, pañaditos limpios, es suficiente, no es necesario que estén todo el tiempo con alcohol, ¿sí? Bueno, acá, bien, tenemos, bien, tranquila que no pase nada. ¿Querés que lo tenga? Ahí, abre esto si querés, te vas a hacer todo vos, yo no voy a hacer nada. Yo a mis pacientes en la consulta virtual, te digo, ¿tenés el sensor? Sí, me llegaron los sensores, bueno, dale, vamos a ponerlo. Pero, sí, tranqui, vamos a hacerlo desde acá. Entonces ahí, sí, les digo, bueno, vamos, tenés la zona, no sé qué. Bueno, ahora lo que tenés que hacer, fíjate que tanto el sensor como el aplicador tienen, sí, una línea. Acá está la línea y acá está la línea, ¿sí? Esto tiene una linita, ahí la ven, y esto tiene una linita ahí arriba, ¿sí? Lo que hay que hacer es hacer coincidir las dos líneas. Poneros ahí. ¿Listo? Bien, ahora apóyalo, hacele fuerza, apoya esto, ahí, dale para abajo. Listo, sácalo. Bien, ahí tenés ya el sensor dentro del aplicador. Los nuevos vienen directamente sin tener que hacer esto, los que vienen próximos. Bueno, acá tenemos el sensor colocado en el aplicador, ¿ven ahí? Sí. Esto es como un pelito, no es una agujita, ¿eh? Es algo que lo tocas y es un filamento. Sí, es un filamento. Bueno, entonces, ¿qué vas? ¿Querés que lo haga yo? ¿Te lo pones vos? Sí, yo. Bueno, vamos. Entonces, les decía recién, en la parte posterior y superior del brazo, ¿sí? Si querés separamos un poquito, se lo doy. Ahí voy, ¿sí? ¿Sentiste algo? No. ¿Viste? Bueno, ahí tiene el sensor puesto, siempre aseguramos de que quede bien pegadito, ¿sí? A ver, Listo. mostralo. ¿Sí? Genial. Bueno, entonces ahora lo que ya tienen que hacer es con la aplicación del celu, ¿pudiste hacerte la cuenta todo? Bien. Dale siguiente, dale, acá le explica todo. Bien. ¿Está listo para escanear? Aplicar nuevo sensor. ¿Cómo aplicar? No sé, la siguiente. Escanear. Bueno, entonces esto, permíteme, ¿eh? ¿Sentiste que te vibró? No. Pero sí. Error de escaneo, no puedo escanear. Vamos a ver. A ver. Si no se corresponde. Sacar el protector. No, pero no es eso, ¿eh? Es que está filmando. Es la ley de Murphy.
Ahí está. Ahí sí sentí. Sí. Listo. Ahora sí. Las lecturas empiezan a partir de 1 hora, ¿sí? Ahora vos tenés que esperar 1 hora, ¿sí? Acá te dice 22:11, va a empezar su lectura, ¿sí? Y es automático, te la va tirando la lectura. Sí. No tenés que ser así. No. En el 2, no. ¿Alguna vez en el día? ¿Ninguna? No. Como Solamente chica. si se pierde señal. Es que, bueno, es importante. El celu tiene que estar a 6 metros de distancia del sensor, ¿sí? ¿Qué trabaja? ¿Bluetooth? Es por Bluetooth, exactamente. Entonces tiene que estar a 6 metros para que, obviamente, haya intercambio de información. Si vos te vas a dormir, dejas el celular en la cocina y te vas a dormir, ¿sí? A tu cuarto, ahí vas a perder toda la noche de información, ¿sí? Sí, o te vas, como yo siempre lo tengo ejemplo, si te vas a jugar al fútbol, dejas el celular en el bolso, te vas a jugar al fútbol, cuando volvés, te escaneás y ahí recuperas esa información. Vas 8 horas para atrás y se recupera esa información. Si van más de 8 horas, ya es Excelente. ¿Cuánto tiempo dura? 15 días. Después Acá el celu te va diciendo, tiempo del sensor, te quedan tantos días, te va diciendo. y después se saca. Te lo sacas así, como Sí, si fuese un pegando. adhesivo, sí. No duele nada, tenés que hacer como fuerza porque está recontra pegado, pero te lo sacas. Perfecto. ¿Sí? Te podés bañar, te puedes meter, bueno, te vas a meter a la pile para no hacer la natación Claro. con estos días de frío. No, sí, ¿sí? pero no es Pero nada, es vida normal. El único cuidado, obviamente, que por ahí te va a pasar que sin darte cuenta, alguien dijo recién, sacarse por piño, o sea, a veces lo haces como que Sí. traes el track No, o la ropa no sé. rápido y con el hotel del corpiño se engancha, ¿sí? O con los marcos de las puertas, ¿sí? Hay que ser como cuidadosos de eso. Y después lo vas a extrañar. Después te extraña, ¿sí? Ahora tenés para 15 días para hacer un montón de pruebas y ver qué pasa con Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a todos por venir y Podés, gracias. podés setearte si querés, ahí en el celu, podés setearte en realidad rango de 70 a 140, ¿sí? Porque si vos no tenés diabetes, Claro. te conviene setearte de 140, ¿sí? Para que tu informe sea con valores de 70 a 140, que es lo ideal para personas sin diabetes.